fue en diciembre de 1987, creo, o quizá el año anterior. La memoria a veces falla con las fechas, pero nunca con las emociones. Estaba en Belén, literalmente en Belén, documentándome para uno de mis libros sobre el Maestro. Y recuerdo que me senté en una pequeña cafetería cerca de la Basílica de la Natividad, exhausto después de horas caminando entre aquellas piedras antiguas. El dueño del lugar, un anciano palestino de ojos grises que jamás olvidaré, se acercó y me dijo algo que entonces no comprendí del todo. Usted busca al Nazareno aquí, pero él nunca estuvo donde ahora todos celebran. Me quedé helado. Después de 50 años investigando, después de más de 100 países recorridos, después de entrevistar a cientos de testigos sobre los misterios más profundos de la existencia humana, soy JJ Benítez, periodista, y les advierto, lo que voy a contarles sobre la Navidad puede desarmar todo lo que creían saber. No es una opinión, es el resultado de décadas de investigación. Y al final de este relato comprenderán por qué hay personas que parecen vivir en una frecuencia diferente, que nunca participan de estas fiestas y que guardan un secreto que la historia enterró hace 2000 años. Aquella conversación en Belén fue apenas el comienzo, ¿saben? Pero necesito retroceder aún más en el tiempo para que entiendan cómo llegué hasta aquí, hasta este momento en que les hablo. Fue en 1975 en Madrid cuando todo empezó a desmoronarse. Yo era un periodista joven, relativamente escéptico, con esa arrogancia que da el oficio cuando crees que ya has visto todo. Me habían encargado un artículo sobre las tradiciones navideñas en España, algo ligero, festivo, para el suplemento dominical. Pan comido, pensé. 2 semanas de trabajo, entrevistas con historiadores, algún sacerdote simpático, fotografías de belenes y listo. Pero entonces conocí al padre Esteban. El padre Esteban era un jesuita anciano, debía tener 80 y tantos años, que había pasado 30 años en Tierra Santa antes de regresar a España. Vivía en una residencia de la Orden cerca de la Plaza Mayor y cuando llegué a entrevistarlo esperaba encontrar al típico religioso nostálgico, lleno de anécdotas piadosas sobre la Nochebuena en Jerusalén. Lo que encontré fue algo completamente distinto. Recuerdo que me hizo pasar a una habitación pequeña, austera, con apenas una cama, un escritorio y una ventana que daba a un patio interior. Las paredes estaban cubiertas de libros, no Biblias, no misales, libros antiguos, textos en arameo, griego, latín, diccionarios etimológicos, calendarios lunares antiguos, documentos fotocopiados de archivos que yo no reconocía. Siéntese, me dijo sin mirarme, mientras buscaba algo entre sus papeles. Su voz era ronca, cansada. Viene por lo de la Navidad, ¿verdad? Asentí, sacando mi libreta. Pues tengo malas noticias para usted, joven. La Navidad que todos celebran es una mentira. Una mentira bien construida, eso sí, pero una mentira, al fin y al cabo. Me quedé mirándolo sin saber qué decir. ¿Una mentira? Una mentira, repitió, y entonces me miró fijamente con esos ojos azules que parecían atravesarme. Jesús de Nazaret no nació el 25 de diciembre. De hecho, probablemente no nació en diciembre en absoluto. Y lo más grave, lo que nadie quiere admitir, es que él nunca pidió que celebraran su nacimiento. Nunca. Ni una sola vez en todos los evangelios encontrará esa instrucción. El padre Esteban se levantó con dificultad y comenzó a caminar por la habitación. ¿Sabe usted que se celebraba el 25 de diciembre antes del cristianismo? Me encogí de hombros. El sol invictus, continuó. El nacimiento del sol invencible. Una fiesta pagana romana dedicada al dios Mitra, al dios Sol. Era la fiesta más importante del Imperio Romano en el siglo III y IV. Y cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del imperio, ¿qué hicieron? Pues lo que siempre se ha hecho cuando una religión absorbe a otra. Tomaron la fecha, cambiaron el nombre, mantuvieron los rituales. Me mostró entonces un documento antiguo, una fotocopia de algo que parecía un texto en latín.
Esto es del año 354 después de Cristo. Es la primera mención documentada de la celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. La primera, 354 años después de su muerte. ¿No le parece extraño? Si fuera tan importante celebrar su nacimiento, ¿por qué los primeros cristianos, aquellos que conocieron directamente a los apóstoles, no lo hacían? Yo seguía tomando notas mecánicamente, pero mi mente estaba en otra parte. Aquello no era lo que esperaba encontrar. Aquello era perturbador. Pero padre, me atreví a interrumpir. ¿Está diciendo que toda la tradición cristiana es un error? Él sonrió con tristeza. No es un error, joven, es una estrategia política y religiosa perfectamente ejecutada, pero aquellos que realmente siguen al Maestro, aquellos que leen los textos originales, aquellos que se detuvo como si fuera a decir algo pero se arrepintiera. Hay personas que saben, que siempre han sabido, y que por eso no participan de esta celebración. ¿Quiénes? Pregunté. ¿Quiénes son esas personas? El padre Esteban regresó a su silla y se quedó en silencio durante lo que me pareció una eternidad. Finalmente habló, pero en voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharlo. Los elegidos, así los llaman algunos textos antiguos, personas que están aquí para recordar la verdad cuando todos la olvidan. No son una secta, no son una organización, simplemente ven lo que otros no ven y actúan en consecuencia. Salí de aquella entrevista completamente desconcertado. Mi artículo sobre las tradiciones navideñas quedó archivado, nunca lo escribí. En su lugar pasé las siguientes semanas investigando por mi cuenta, buscando referencias, consultando historiadores, leyendo todo lo que caía en mis manos sobre los orígenes de la Navidad, y cuanto más investigaba, más claro quedaba. El padre Esteban tenía razón. La Navidad tal como la conocemos es una construcción posterior, una mezcla de tradiciones paganas romanizadas con una delgada capa de cristianismo oficial. Pero había algo más, algo que el padre Esteban había insinuado y que no me dejaba dormir, esos elegidos que él mencionó. ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaban? Pasaron casi 2 años antes de que volviera a encontrar una pista sobre aquellos elegidos. Fue en 1977, durante un viaje a Grecia, para documentarme sobre los manuscritos del Nuevo Testamento. Estaba en el monte Athos, esa península del norte de Grecia, donde los monjes ortodoxos viven prácticamente como en la Edad Media, aislados del mundo, dedicados únicamente a la oración y al estudio de los textos sagrados. Conseguir acceso a algunos de sus monasterios es extremadamente difícil. Las mujeres tienen prohibida la entrada. Los visitantes deben ser aprobados previamente. Y una vez dentro, te sientes como si hubieras retrocedido 500 años en el tiempo. Yo había logrado obtener un permiso especial para consultar algunos manuscritos antiguos en el monasterio de Batopedi, uno de los más importantes del Monte Athos. El monje bibliotecario que me atendió, el padre Nectarios, era un hombre de mediana edad, con una barba negra impresionante y unos ojos que reflejaban una inteligencia aguda. Hablaba un español sorprendentemente bueno, aprendido durante años de estudio en Roma. Le expliqué que estaba investigando sobre las primeras comunidades cristianas y sus prácticas festivas. Me miró con curiosidad y luego me llevó a una sala llena de códices antiguos, algunos de ellos de los siglos IV y Bedo. Aquí encontrará lo que busca, me dijo mientras señalaba varios manuscritos. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Por qué le interesa esto realmente? Le conté sobre mi encuentro con el padre Esteban, sobre la Navidad y el Sol Invictus, sobre esos elegidos que supuestamente sabían algo que el resto del mundo ignoraba. El padre Nectario se quedó callado durante un largo rato mirando por la ventana hacia el mar Egeo que brillaba bajo el sol de la tarde. Finalmente habló. Lo que le dijo ese jesuita es correcto. Los primeros cristianos no celebraban el nacimiento de Cristo. Es más,
En algunos textos antiguos encontramos advertencias explícitas contra las celebraciones de cumpleaños. Me mostró entonces un texto en griego, traduciendo sobre la marcha, Orígenes de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia del siglo III, escribió que las celebraciones de cumpleaños eran costumbres paganas impropias de los cristianos. Y si lee con atención los evangelios, notará algo extraño. No hay registro de que los apóstoles o los primeros seguidores celebraran el nacimiento de Jesús. En cambio, ¿qué celebraban? Su muerte y resurrección. La Pascua, no la Navidad, porque para ellos lo importante no era que hubiera nacido como hombre, sino que hubiera vencido a la muerte. Pero entonces pregunté, ¿por qué cambió todo? ¿Cuándo exactamente? El padre Nectario suspiró. Constantino. Todo cambió con Constantino. Cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del imperio en el siglo IV, todo lo que era puro, sencillo, auténtico, comenzó a mezclarse con las tradiciones romanas, y los romanos adoraban al sol. Para ellos, el 25 de diciembre era sagrado porque era el solsticio de invierno, según el calendario juliano, el día en que el sol comenzaba a recuperar fuerza después de los días más oscuros del año. Era el nacimiento simbólico del sol, del dios Sol Invictus. ¿Y qué hizo la Iglesia oficial? Pues declaró que Cristo era el verdadero sol, la verdadera luz, y que por tanto su nacimiento debía celebrarse ese día. Fue brillante desde el punto de vista político. Permitió que millones de romanos se convirtieran al cristianismo sin tener que renunciar completamente a sus tradiciones. ¿Y qué pasó con aquellos que se opusieron? El padre Nectarios me miró fijamente. Aquellos que se opusieron fueron gradualmente silenciados, marginados o simplemente decidieron retirarse del mundo. Algunos grupos cristianos antiguos, como los cuáqueros muchos siglos después, rechazaron la Navidad por considerarla una corrupción. Otros simplemente la ignoraron, siguiendo las enseñanzas puras del Maestro sin añadir lo que él nunca pidió. Esos son los que su jesuita llamó los elegidos. No es que sean especiales en el sentido místico, sino que simplemente han mantenido viva la memoria de cómo era el cristianismo antes de que se convirtiera en un imperio religioso. Pasé 3 días en aquel monasterio leyendo documento tras documento y lo que descubrí me dejó helado. No solo la Navidad era una construcción posterior, sino también la mayoría de sus símbolos. El árbol de Navidad derivaba de tradiciones germánicas paganas relacionadas con el culto a los árboles sagrados. Los regalos provenían de las Saturnales romanas, una fiesta de intercambio de presentes en diciembre. Incluso Papá Noel tenía raíces en tradiciones nórdicas sobre dioses que viajaban por el cielo en invierno. Todo, absolutamente todo, era un sincretismo, una mezcla de elementos paganos recubiertos con nombres cristianos, pero había algo más inquietante en aquellos textos antiguos, referencias vagas, dispersas, a comunidades que se mantenían apartadas de las celebraciones oficiales de la Iglesia, grupos pequeños que se reunían en silencio, que estudiaban los textos originales en arameo y griego, que rechazaban lo que consideraban innovaciones posteriores. No eran herejes en el sentido clásico, no predicaban doctrinas alternativas, simplemente no participaban. Vivían su fe en privado, sin ostentación, siguiendo lo que creían que eran las verdaderas enseñanzas del Nazareno. Y según esos textos, estas comunidades existían desde el siglo IV, dispersas por todo el Mediterráneo, desde Egipto hasta España. Cuando me despedí del padre Nectarios, él me entregó una fotocopia de un texto en griego antiguo. Léalo con calma cuando regrese a casa, me dijo. Es un documento del siglo V, encontrado en Egipto. Habla de una comunidad de los que esperan, personas que vivían según las palabras exactas del maestro, sin añadir ni quitar nada. Ellos no celebraban la Navidad, no porque fueran contra la alegría o la familia, sino porque entendían
algo fundamental, que añadir a las enseñanzas de Cristo lo que él nunca pidió era de alguna manera traicionarlo. Me quedé mirando ese papel durante todo el viaje de regreso y por primera vez en mi carrera como periodista e investigador sentí que estaba tocando algo muy antiguo, algo que había permanecido oculto durante siglos, no porque alguien lo hubiera ocultado deliberadamente, sino porque la mayoría de las personas simplemente dejaron de preguntar. El texto que el padre Nectarios me dio cambió el rumbo de mi investigación. Pasé los siguientes meses intentando traducirlo con ayuda de varios helenistas y lo que contenía era fascinante y perturbador a la vez. Era una carta, o más bien un fragmento de carta, escrita por un tal Teodoro a una comunidad cristiana en Alejandría, fechada aproximadamente en el año 440 después de Cristo. En ella, Teodoro advertía sobre lo que llamaba las nuevas costumbres que nos alejan del camino, y mencionaba específicamente la fiesta del nacimiento que han tomado de los adoradores del sol. Pero lo más interesante del texto era lo que decía después. Nosotros, los que esperamos, no participamos de estas cosas, no porque juzguemos a nuestros hermanos que lo hacen, sino porque sabemos que el Maestro nunca nos pidió recordar el día de su nacimiento en la carne, sino el día de su victoria sobre la muerte. Y sabemos también que estas fiestas llevan a los hombres a la embriaguez, al gasto excesivo, a olvidar a los pobres mientras celebran con abundancia. ¿Acaso el Maestro no nació en un pesebre precisamente para enseñarnos sobre la humildad y el desprendimiento? Aquellas palabras resonaban con algo profundo dentro de mí. No era fanatismo, no era puritanismo, era una lógica aplastante. Si Jesús no pidió que celebraran su nacimiento, si los primeros cristianos no lo hacían, si la fecha fue tomada de una fiesta pagana por razones políticas, entonces, ¿qué significaba realmente la Navidad? ¿Era fe auténtica o tradición cultural? ¿Era seguir a Cristo o seguir a Constantino? En 1979 viajé a Egipto. Quería encontrar más documentos, más evidencias de esas comunidades antiguas que rechazaban la Navidad. En el Cairo contacté con un arqueólogo copto, el doctor Bishoy Marcos, que había trabajado durante años en excavaciones de antiguos monasterios cristianos en el desierto. Cuando le conté sobre mi investigación, sonrió con esa sonrisa enigmática que he visto tantas veces en personas que saben algo que tú aún no sabes. Venga conmigo, me dijo, simplemente. Viajamos durante horas en un jeep destartalado hacia el desierto occidental, hacia un lugar que él no quiso nombrar hasta que llegamos. Era un antiguo monasterio en ruinas, abandonado probablemente desde el siglo VII o VIII, medio enterrado por la arena. Aquí vivió una comunidad de monjes que la historia oficial de la Iglesia copta prefiere ignorar. Me explicó el doctor Marcos mientras caminábamos entre las ruinas. Eran conocidos como los puros o los verdaderos discípulos. Rechazaban muchas de las innovaciones que Constantinopla y Roma habían introducido en el cristianismo, entre ellas las fiestas del nacimiento. Me llevó a lo que quedaba de una pequeña capilla. En una de las paredes, medio borrados por el tiempo, aún se podían ver algunos frescos. No eran imágenes de la Natividad como las que adornan todas las iglesias en Navidad. Eran imágenes de la crucifixión, de la resurrección del Cristo glorioso. Ve, me dijo el doctor Marcos, para ellos lo importante no era el bebé en el pesebre, era el hombre que venció a la muerte. Celebraban la Pascua con una intensidad que nosotros hemos perdido, pero ignoraban completamente el 25 de diciembre. Y no eran los únicos. Hubo comunidades similares en Siria, en Mesopotamia, incluso en la India, entre los cristianos de Santo Tomás. Pasamos la noche en ese lugar desolado, bajo un cielo estrellado que parecía infinito. Y mientras el doctor Marcos preparaba un té sobre un pequeño fuego, me contó algo que nunca he olvidado. Hay algo que debería saber, señor Benítez. Estas comunidades no desaparecieron completamente. Se transformaron,
se adaptaron, se dispersaron, pero su espíritu, su manera de entender el cristianismo, pervivió en pequeños grupos a lo largo de los siglos. Los valdenses en los Alpes, que rechazaban las fiestas católicas, los anabautistas después de la Reforma, los cuáqueros, que hasta el día de hoy no celebran la Navidad, y personas individuales, dispersas por todo el mundo, que simplemente leen los evangelios y se dan cuenta de que algo no cuadra. ¿Y usted? Me atreví a preguntar. ¿Usted celebra la Navidad? El doctor Marcos me miró con sus ojos oscuros llenos de una tristeza antigua. Yo soy copto, señor Benítez. Mi familia, mi comunidad, todos celebran. Y yo participo porque no quiero separarme de mi pueblo, pero en mi corazón, en mi mente, sé que es una tradición humana, no un mandato divino. Y creo que hay muchos como yo, millones quizás, que celebran porque es lo que se hace, porque es tradición, porque es hermoso, pero que en algún rincón de su alma saben que el nazareno nunca pidió esto. Regresamos a El Cairo al día siguiente y yo regresé a España poco después con una maleta llena de notas, fotografías y fotocopias de documentos, pero sobre todo regresé con una certeza que crecía dentro de mí como una semilla. La Navidad, tal como la conocemos, es una invención, una hermosa invención llena de significado para millones de personas, pero una invención al fin. Y había personas a lo largo de toda la historia cristiana que habían visto esto con claridad y que habían decidido silenciosamente no participar, no por ser superiores, no por ser más santos, simplemente por ser fieles a lo que creían que eran las enseñanzas puras del Maestro. Durante los años 80 continué mi investigación, pero de forma más discreta. Había aprendido que tocar ciertos temas religiosos podía generar reacciones muy fuertes, tanto de creyentes como de ateos. La Navidad en particular era un tema delicado. Para muchos era la fiesta más importante del año, un momento de unión familiar, de alegría, de esperanza. Cuestionar sus orígenes podía parecer un ataque a todo eso, cuando en realidad solo buscaba la verdad histórica. Fue en ese contexto que conocí al profesor David Hernández, un historiador español especializado en religiones comparadas que había enseñado durante décadas en la Universidad de Salamanca. Era un hombre brillante, con una memoria prodigiosa y una biblioteca personal que fácilmente superaba los 10.000 volúmenes. Cuando le planteé mi investigación sobre la Navidad y esos elegidos que la rechazaban, no se mostró sorprendido en absoluto. Benítez me dijo con esa forma suya de hablar, pausada y precisa: lo que usted ha descubierto no es ningún secreto para los historiadores serios. El problema es que la historia académica y la fe popular raramente se encuentran. La gente no quiere que les arruinen sus tradiciones con hechos históricos. Me invitó a pasar una tarde en su casa y mientras bebíamos un vino tinto excepcional que él mismo había traído de La Rioja, me explicó lo que él llamaba la gran paradoja del cristianismo institucional. Verá, comenzó Jesús de Nazaret, fue un judío que vivió y murió bajo la ley judía. Todo lo que enseñó estaba enmarcado en el judaísmo del Segundo Templo y los judíos, como usted sabrá, no celebraban cumpleaños. De hecho, en el Antiguo Testamento solo se mencionan dos celebraciones de cumpleaños, la del faraón de Egipto y la de Herodes, y en ambos casos terminaron en tragedia. Para los judíos antiguos, celebrar el nacimiento de una persona era una costumbre pagana, egipcia o babilónica, no propia del pueblo de Dios. Entonces interrumpí: cuando Jesús y sus discípulos, siendo todos judíos, nunca mencionan celebrar nacimientos. Exacto, continuó el profesor. No lo mencionan porque no era parte de su mundo cultural y religioso. Para ellos lo importante eran las fiestas que Dios había establecido: la Pascua, Pentecostés, las fiestas de las trompetas.
fiestas que tenían un significado profético, que señalaban hacia la redención, el nacimiento de un individuo, por más importante que fuera, no entraba en esa categoría teológica. Me mostró entonces varios libros de su biblioteca, textos en alemán, inglés, francés, todos documentando el mismo fenómeno, la gradual paganización del cristianismo entre los siglos III y V. Lo que sucedió, explicó, es que cuando el cristianismo dejó de ser una fe perseguida de una minoría judía para convertirse en la religión del Imperio Romano, tuvo que adaptarse a millones de conversos que venían del paganismo. Y estos conversos traían consigo sus fiestas, sus símbolos, sus maneras de entender lo divino. La Iglesia tuvo que elegir o prohibía todo y arriesgaba perder a esas masas de nuevos creyentes, o encontraba formas de cristianizar esas tradiciones paganas. Eligió lo segundo, pero hubo resistencia. Agregué yo pensando en todos los documentos que había reunido. Sí, confirmó el profesor Hernández, hubo resistencia, comunidades enteras que rechazaron esas innovaciones. Algunos fueron declarados herejes y perseguidos, otros simplemente se retiraron a lugares remotos, a monasterios en el desierto, a valles aislados en las montañas, y otros aprendieron a vivir en medio de la sociedad, pero sin participar realmente en lo que consideraban desviaciones de la fe original. Esos son sus elegidos, Benítez. No son elegidos por Dios en un sentido místico, sino elegidos por la historia, por las circunstancias, para preservar una memoria que la mayoría olvidó. El sol comenzaba a ponerse cuando el profesor me hizo una pregunta que me dejó pensando durante meses. ¿Ha leído usted con atención los evangelios buscando alguna mención, alguna instrucción de Jesús sobre celebrar su nacimiento? Admití que no lo había hecho sistemáticamente. Pues hágalo, me dijo. Lea los 4 evangelios completos. Busque una sola línea donde Jesús diga: celebrad el día en que nací, o recordad mi nacimiento cada año. No la encontrará. En cambio, ¿qué encontrará? Pues que en la última cena Jesús sí instituyó algo que debía repetirse: la conmemoración de su muerte. Haced esto en memoria de mí, les dijo, mientras partía el pan y compartía el vino. Esa era la celebración que él quería. Recordar su sacrificio, su muerte redentora, no su nacimiento. Esa noche, en mi casa, hice exactamente lo que el profesor Hernández me había sugerido. Leí los 4 evangelios completos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con un bolígrafo en la mano, marcando cada vez que Jesús hablaba sobre cómo sus seguidores debían vivir, qué debían hacer, cómo debían recordarlo. Y el resultado fue devastador en su claridad. Ni una sola vez, en ningún momento, en ningún contexto, Jesús pidió que celebraran su nacimiento. Es más, cuando le preguntaron sobre las tradiciones y las fiestas, su respuesta fue siempre la misma. Lo importante no son los rituales externos, sino la transformación interior. No lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Y entonces me di cuenta de algo que debió haber sido obvio desde el principio. Si Jesús hubiera querido que sus seguidores celebraran su nacimiento cada año, lo habría dicho. Si hubiera sido importante para él, lo habría establecido claramente, como estableció la comunión, como habló sobre el bautismo, como enseñó sobre el perdón y el amor. Su silencio sobre el tema no era accidental, era intencional, porque para él lo que importaba no era cuándo o dónde había nacido en la carne, sino por qué había venido y qué había logrado con su muerte y resurrección. A principios de los años 90, mi investigación tomó un giro inesperado. Recibí una carta anónima enviada desde Suiza, sin remitente, pero con un matasellos de Ginebra. Dentro había una sola hoja escrita a mano en español con una caligrafía elegante y antigua. El texto era breve pero directo. Señor Benítez, he leído algunos de sus libros y sé que es un hombre que busca la verdad, aunque le incomode. Si realmente quiere entender quiénes son los que no celebran, venga al Valle de los Valdenses en el norte de Italia.
Allí encontrará respuestas que ni los monjes ni los profesores pueden darle. No puedo firmar esta carta, pero si decide venir, pregunte en el pueblo de Torre Pellice por la familia Giordano. Ellos sabrán quién lo envió. Reconozco que dudé durante semanas. Una carta anónima invitándome a un lugar remoto en Italia sonaba la novela de intriga barata, pero la curiosidad pudo más que la prudencia y en el otoño de 1992 tomé un vuelo a Turín y desde allí conduje hacia el Valle de los Valdenses, esos valles alpinos donde durante siglos había sobrevivido una comunidad protestante que había sido brutalmente perseguida por la Iglesia Católica durante la Edad Media y el Renacimiento. Torre Pellice es un pueblo pequeño, hermoso, enclavado entre montañas que en esa época del año ya comenzaban a llenarse de nieve en las cumbres. Pregunté por la familia Giordano en el hotel donde me alojé y la dueña del lugar me miró con una mezcla de sorpresa y recelo. ¿Es usted periodista?, me preguntó. Le expliqué que sí, pero que venía en plan de investigación histórica, no a escribir ningún artículo sensacionalista. Pareció relajarse un poco. Los Giordano viven en las afueras del pueblo. Le diré cómo llegar, pero no sé si querrán hablar con usted. Son gente reservada. La casa de los Giordano era una construcción antigua de piedra, con un jardín cuidado y una vista espectacular hacia las montañas. Toqué la puerta sin saber qué esperar, y me abrió un hombre de unos 60 años, alto, de rostro severo, pero ojos amables. «¿Señor Benítez?», me preguntó en un español con acento italiano. Asentí, sorprendido. «Lo esperábamos. Pase, por favor». Me condujo a una sala amplia con una chimenea encendida y allí me esperaban 3 personas más, una mujer anciana, un hombre de mediana edad y una joven de unos 20 años. Todos me miraron con esa intensidad que tienen las personas que están a punto de compartir algo importante. El anciano de la puerta se presentó como Marco Giordano y me explicó que él había sido quien me escribió la carta. «Verá, señor Benítez», comenzó mientras me servía un café. «Nosotros somos valdenses de 7ª generación. Nuestros antepasados fueron quemados en la hoguera, torturados, perseguidos durante siglos por negarse a aceptar las doctrinas y prácticas de Roma que consideraban contrarias a las Escrituras. Y una de las cosas que siempre rechazamos fue la Navidad». Me quedé mirándolo sin saber qué decir. La anciana, que resultó ser su madre, habló con una voz frágil pero firme. Cuando los inquisidores venían a estos valles en el siglo XVI y XVII, una de las acusaciones contra nosotros era que no celebrábamos las fiestas católicas. Nos preguntaban ¿por qué no celebráis el nacimiento del Salvador? Y nuestros antepasados respondían porque Él nunca nos lo pidió y porque ese día fue robado de los paganos. Y por esa respuesta muchos murieron. Me mostraron entonces documentos antiguos que la familia había preservado durante generaciones, testimonios de juicios inquisitoriales, cartas de valdenses escondidos en las montañas, incluso una Biblia manuscrita del siglo XV con notas marginales. Y en esas notas, escritas en un italiano antiguo que Marco me iba traduciendo, encontré lo que había estado buscando durante años. La teología, la lógica, el razonamiento de aquellos que rechazaban la Navidad. No era odio a la alegría, no era rechazo a la familia o a la celebración. Era algo mucho más profundo y en cierto modo mucho más radical. Era la convicción absoluta de que seguir a Cristo significaba hacer exactamente lo que Él pidió, ni más ni menos. Nosotros creemos, me explicó Marco, que añadir a las enseñanzas de Cristo lo que Él no estableció es tan grave como quitar lo que Él sí mandó. Si Jesús hubiera querido que celebráramos su nacimiento el 25 de diciembre, lo habría dicho. Como no lo dijo, hacerlo es poner tradiciones humanas por encima de la voluntad divina. Pero objeté, ¿no es la Navidad una celebración hermosa? ¿No acerca a las familias? ¿No es un momento de generosidad y amor? La joven, que hasta ese momento había permanecido en silencio, habló por primera vez. «Señor Benítez, nadie está contra la alegría,
ni contra la familia, ni contra la generosidad. Pero ¿necesitamos una fecha pagana cristianizada para hacer eso? ¿No deberíamos vivir todos los días con ese espíritu? El problema de la Navidad no es que las personas se reúnan o sean generosas un día al año. El problema es que el resto del año olvidan esos valores. Y el problema mayor es que millones de cristianos creen que están honrando a Cristo celebrando algo que Él nunca pidió, mientras ignoran lo que Él sí pidió: amar al prójimo, perdonar a los enemigos, cuidar de los pobres todos los días, no solo en diciembre. Pasé 3 días con los Giordano y en esas conversaciones entendí finalmente lo que significaba ser uno de los elegidos. No era una cuestión de superioridad espiritual, era una cuestión de coherencia. Estas personas habían decidido, a costa de persecución, marginación y a veces muerte, vivir según lo que entendían que era la voluntad explícita de Cristo, sin añadir las tradiciones que los hombres habían inventado después. No juzgaban a quienes celebraban la Navidad, pero ellos no participaban, y esa decisión los había marcado durante siglos. Cuando me despedí de ellos, Marco me regaló una fotocopia de un documento del siglo XVII, un testimonio de uno de sus antepasados ante la Inquisición. El hombre, antes de ser ejecutado, había dicho: no celebro el nacimiento de Cristo en diciembre porque Él no nació en diciembre y porque Él nunca pidió que lo hiciera. Pero celebro cada día su victoria sobre la muerte, que es lo único que realmente importa. Y si por esto debo morir, muero en paz, sabiendo que seguí al Maestro y no a los hombres. El encuentro con los valdenses cambió algo fundamental en mi comprensión del tema. Hasta ese momento había visto el rechazo a la Navidad como una curiosidad histórica, algo propio de comunidades marginales o disidentes. Pero después de estar con los Giordano, después de tocar esos documentos antiguos manchados con la sangre de sus antepasados, entendí que había algo mucho más profundo en juego: la eterna tensión entre la fe auténtica y la tradición institucionalizada, entre seguir a Cristo y seguir a la cristiandad. Regresé a España con más preguntas que respuestas y pasé los siguientes años investigando otros grupos que también rechazaban la Navidad. Descubrí que los testigos de Jehová no la celebran argumentando exactamente los mismos puntos que yo había encontrado: que no hay base bíblica, que la fecha es pagana, que los primeros cristianos no lo hacían. Descubrí que muchos evangélicos, aunque participan en las celebraciones culturales, tienen serias dudas teológicas sobre el tema. Descubrí que en el siglo XVII, cuando los puritanos gobernaron Inglaterra brevemente, prohibieron la Navidad por considerarla una corrupción pagana del cristianismo y que esa prohibición se mantuvo durante años. Pero lo más fascinante fue descubrir que no eran solo grupos religiosos organizados. Había individuos, personas normales, dispersas por todo el mundo, que habían llegado a las mismas conclusiones por su cuenta. Personas que leían la Biblia, notaban la ausencia de cualquier mandato sobre celebrar el nacimiento de Cristo, investigaban los orígenes históricos de la Navidad y decidían, silenciosamente, no participar. No hacían proselitismo, no predicaban contra la Navidad, simplemente no la celebraban, y cuando les preguntaban por qué, explicaban sus razones con calma y respeto. Fue en el año 2003 cuando conocí a uno de estos individuos. Se llamaba Antonio, era un médico jubilado que vivía en Barcelona y me escribió después de leer uno de mis libros sobre los manuscritos del Mar Muerto. En su carta mencionaba de pasada que él tampoco celebraba la Navidad, y cuando le respondí preguntando por qué, su respuesta fue tan clara y lógica que me dejó sin palabras. Señor Benítez, escribió, soy cristiano desde hace más de 40 años. Leo la Biblia todos los días y hace 20 años me di cuenta de algo obvio que antes no había visto. Jesús nunca pidió que celebráramos su nacimiento. Es más, ni siquiera sabemos cuándo nació realmente. Los estudiosos bíblicos
coinciden en que no pudo ser en diciembre porque los pastores no habrían estado en los campos con sus rebaños en pleno invierno judío. Probablemente nació en primavera u otoño, pero incluso si supiéramos la fecha exacta, la pregunta es, ¿nos lo pidió él? Y la respuesta es, no. Entonces, continuaba la carta, hace 20 años decidí que si realmente quiero seguir a Cristo, debo hacer lo que él pidió, no lo que la tradición inventó. Y él nunca pidió que celebrara su nacimiento. En cambio, sí pidió que recordara su muerte, que es lo que hago cada vez que tomo la comunión. Sí pidió que amara a mi prójimo, que perdonara, que fuera generoso con los necesitados. Y todo eso lo hago, o al menos lo intento, todos los días del año, no solo en diciembre. Decidí conocerlo en persona y viajé a Barcelona para entrevistarme con él. Antonio era un hombre tranquilo, reflexivo, sin nada de fanático o extremista. Me recibió en su casa con amabilidad y pasamos horas hablando sobre el tema. Lo más difícil, me confesó, no es la decisión en sí, sino la reacción de los demás. Mi familia al principio se enojó mucho. Pensaban que estaba rechazando las tradiciones familiares, que me estaba volviendo raro, pero con el tiempo entendieron que no es un rechazo a ellos, sino una convicción personal basada en mi lectura de las Escrituras. Ahora nos reunimos en diciembre, pasamos tiempo juntos, compartimos comidas, pero yo no participo en los rituales específicamente navideños. Y está bien. Le pregunté si se sentía solo en esa posición, si conocía a otras personas que pensaran igual. Hay más de los que imagina. Me dijo, no somos muchos, pero existimos. Y no necesitamos organizarnos ni formar un grupo. Simplemente hemos llegado, cada uno por su cuenta, a la misma conclusión lógica, que seguir a Cristo significa obedecer sus mandatos explícitos, no las tradiciones que los hombres añadieron siglos después. Esa conversación con Antonio me hizo reflexionar sobre algo que había pasado por alto durante años de investigación, ¿no? Los elegidos no eran un grupo homogéneo, no compartían una teología específica más allá de este punto. Algunos eran católicos que cuestionaban las tradiciones de su propia iglesia, otros eran protestantes de diversas denominaciones, algunos eran místicos, otros racionalistas, pero todos compartían una cosa, la convicción de que la verdad importa más que la tradición y que seguir a Cristo requiere distinguir entre lo que Él enseñó y lo que los hombres añadieron después. Y entonces entendí por qué el padre Esteban, aquel jesuita anciano que conocí en 1975, los había llamado elegidos. No porque fueran mejores que otros cristianos, sino porque habían sido elegidos por la historia para preservar una verdad incómoda, que gran parte de lo que se celebra como cristianismo no proviene de Cristo, sino de las negociaciones políticas y culturales de los siglos IV y V. Son los guardianes, muchas veces involuntarios, de la memoria de un cristianismo más simple, más puro, más cercano a las enseñanzas originales del Nazareno. Los últimos 20 años de mi vida los he dedicado, entre otras investigaciones, a documentar este fenómeno que llamo el cristianismo silencioso. Son cristianos que viven su fe sin ostentación, que leen las Escrituras con atención, que cuestionan las tradiciones cuando no encuentran base bíblica para ellas y que están dispuestos a ir contra la corriente cultural, incluso contra la corriente de sus propias comunidades religiosas, para ser fieles a lo que consideran la voluntad de Cristo. Y la Navidad, he descubierto, es solo la punta del iceberg, porque si uno realmente se detiene a examinar muchas de las prácticas del cristianismo institucional, encuentra el mismo patrón una y otra vez. Tradiciones que no aparecen en el Nuevo Testamento, símbolos tomados de religiones paganas, fechas sincretizadas con festividades romanas o germánicas, la propia estructura de la Iglesia Católica con su jerarquía de papas, cardenales y obispos
no aparece en los evangelios ni en los escritos de Pablo. La veneración de santos y vírgenes es una cristianización de las antiguas prácticas romanas de venerar dioses menores. Las indulgencias, la confesión auricular obligatoria, el celibato clerical, todo eso fue añadido siglos después, y los protestantes, aunque intentaron reformar muchas de estas cosas, mantuvieron otras igual de cuestionables. Lutero intentó eliminar los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Calvino creó una nueva jerarquía eclesiástica casi tan rígida como la católica. Y todos, católicos y protestantes por igual, mantuvieron la Navidad porque era demasiado popular, demasiado arraigada en la cultura como para eliminarla. Pero hubo voces disidentes, siempre las hubo. Y esas voces hoy son más necesarias que nunca, porque vivimos en una época donde el cristianismo se ha convertido en gran medida en una cultura, en una tradición, en un conjunto de rituales, más que en un seguimiento auténtico de las enseñanzas de Cristo. La Navidad es el ejemplo perfecto. Millones de personas que se consideran cristianas celebran el 25 de diciembre con árboles, regalos, cenas familiares, sin tener la menor idea de que Jesús no nació ese día, de que esa fecha fue robada del culto al sol, de que los primeros cristianos ni siquiera celebraban nacimientos. En 2015 di una conferencia en una universidad española sobre este tema. Presenté toda la evidencia histórica, los textos patrísticos que cuestionaban las celebraciones de cumpleaños, los documentos sobre el Sol Invictus, las referencias a las comunidades que rechazaban la Navidad. Al final, durante el turno de preguntas, una joven estudiante levantó la mano y me preguntó algo que me dejó pensando durante días. Señor Benítez, si todo lo que dice es cierto, si la Navidad realmente es una tradición pagana que los cristianos adoptaron por razones políticas, ¿por qué la Iglesia no lo admite? ¿Por qué no se enseña esto en las iglesias? Mi respuesta fue honesta, quizá demasiado honesta, porque las instituciones religiosas, como todas las instituciones, tienen miedo de perder poder y relevancia. Admitir que la Navidad no tiene base bíblica, que es una invención posterior, sería admitir que las tradiciones de la Iglesia no son infalibles, y eso abriría la puerta a cuestionar muchas otras cosas. Es más fácil mantener el statu quo, seguir con las tradiciones que la gente ama y simplemente ignorar las preguntas incómodas que surgen cuando se estudia la historia con honestidad. Después de esa conferencia, varios profesores y estudiantes se me acercaron para decirme que ellos también habían llegado a conclusiones similares, pero que no se atrevían a hablar abiertamente por miedo al rechazo social. Y entonces comprendí algo importante. Los elegidos, de los que tanto he hablado, no son una minoría insignificante, son muchos más de lo que parece, pero viven en silencio, porque en nuestra sociedad cuestionar la Navidad es casi un tabú. Es visto como ser un aguafiestas, como ser un fanático religioso, como ser alguien que quiere arruinar la alegría de los demás, pero la verdad es más matizada. No se trata de arruinar nada, se trata de ser honesto, se trata de reconocer que muchas de nuestras tradiciones más queridas no provienen de donde creemos que provienen. Y se trata de preguntarnos si realmente estamos siguiendo a Cristo cuando hacemos cosas que Él nunca pidió, mientras ignoramos cosas que Él sí pidió, porque ahí está el verdadero problema con la Navidad. No es solo que sea una fecha inventada o que tenga orígenes paganos. El problema es que consume energía, tiempo, dinero y atención que podrían dedicarse a lo que Cristo realmente pidió: ayudar a los pobres, perdonar a los enemigos, vivir con integridad, amar sin condiciones. Cada año millones de cristianos gastan fortunas en regalos navideños mientras hay personas que pasan hambre. Cada año las familias se pelean por trivialidades durante las cenas de Navidad, mientras se supone que celebran el nacimiento del príncipe de la paz. La ironía es tan evidente que resulta dolorosa.
Y así llegamos al final de este largo recorrido, de estas décadas de investigación que comenzaron con una conversación casual en 1975 y que continúan hasta el día de hoy. He conocido a cientos de personas que, como yo, han cuestionado la Navidad después de investigar sus orígenes. He leído miles de páginas de documentos históricos, textos patrísticos, testimonios de comunidades perseguidas, y siempre llego a la misma conclusión. La Navidad, tal como la conocemos, no es cristianismo original. Es sincretismo religioso, una mezcla de paganismo romanizado con una capa superficial de barniz cristiano. Pero permítanme ser claro en algo, porque no quiero que este relato se malinterprete. No estoy diciendo que todos los que celebran la Navidad están equivocados o son malos cristianos. Millones de personas encuentran alegría, paz y conexión espiritual genuina en estas fechas, y eso es válido. Lo que estoy diciendo es que hay una diferencia entre la tradición cultural y el mandato divino, y que confundir ambas cosas puede llevarnos a creer que estamos honrando a Dios cuando en realidad estamos honrando costumbres humanas. Los elegidos de los que he hablado son simplemente aquellos que han visto esta distinción con claridad y han decidido actuar en consecuencia. No son superiores moralmente, no tienen un acceso especial a la verdad divina. Simplemente han leído los evangelios con atención, han investigado la historia y han llegado a la conclusión lógica de que si Jesús no pidió algo, no están obligados a hacerlo, sin importar cuántos siglos de tradición haya detrás. Y aquí es donde este relato se vuelve personal, porque después de todo lo que he investigado, después de todas las conversaciones que he tenido, después de todos los documentos que he leído, yo mismo he tenido que enfrentar la pregunta inevitable. ¿Y tú, Benítez, qué haces? ¿Celebras la Navidad? La respuesta es complicada. Tengo familia, tengo amigos, vivo en una sociedad donde la Navidad es omnipresente y, como le sucedió al doctor Bishoy Marcos en Egipto, participo en muchas de las celebraciones familiares porque no quiero aislarme de las personas que amo. Pero en mi corazón, en mi mente, sé que lo que estamos celebrando no es lo que pensamos que estamos celebrando. Y esa conciencia cambia todo. Ya no compro regalos compulsivamente. Ya no me estreso por decoraciones o cenas perfectas. Ya no finjo que el 25 de diciembre es un día más sagrado que cualquier otro. En cambio, intento usar esas fechas para hacer lo que Cristo realmente pidió: reflexionar sobre mi vida, ser más generoso con quienes lo necesitan, perdonar viejas heridas, conectar genuinamente con las personas que amo. Y si alguien me pregunta por qué no me emociono tanto con la Navidad como antes, les cuento lo que he aprendido. No para convencerlos, sino para compartir la verdad. Porque al final de eso se trata todo esto, de la verdad, de tener el valor de mirar más allá de las tradiciones cómodas y preguntarnos: ¿esto realmente proviene de Cristo? ¿Él realmente pidió que hiciéramos esto? Y si la respuesta es no, entonces tenemos que decidir qué hacer con esa información. Podemos ignorarla, como hacen millones. Podemos racionalizarla diciendo que no importa mientras nuestras intenciones sean buenas, o podemos actuar en consecuencia, como han hecho los elegidos durante 2000 años, y decidir que seguir a Cristo significa hacer exactamente lo que Él pidió, ni más ni menos. Hace unos años estaba nuevamente en Belén, en ese mismo café donde el anciano palestino me hizo aquella pregunta perturbadora décadas atrás. El dueño original ya había muerto, pero su hijo ahora manejaba el negocio. Le conté la historia de mi primera visita y él sonrió con tristeza. Mi padre siempre decía eso a los turistas cristianos. Me dijo que buscaban a Jesús en los lugares equivocados, en los tiempos equivocados. Él creía que el Nazareno había venido a liberar a la humanidad de las tradiciones vacías, no a crear nuevas. Salí de aquel café y caminé por las calles de Belén, esquivando a los vendedores de souvenirs navideños, a los grupos de turistas sacando fotos, a las guías
recitando historias que mezclan hechos bíblicos con leyendas medievales. Y pensé en todos aquellos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han tenido el valor de decir, no, yo no voy a participar en esto, no porque odie la alegría, sino porque amo la verdad. No porque quiera separarme de mi comunidad, sino porque quiero ser fiel a las enseñanzas del Maestro. Y entonces comprendí que esos son los verdaderos elegidos, no porque Dios los haya señalado místicamente, sino porque ellos han elegido la verdad por encima de la comodidad, han elegido la coherencia por encima de la popularidad, han elegido seguir las palabras explícitas de Cristo por encima de las tradiciones que los hombres inventaron siglos después. Y en un mundo donde el cristianismo se ha convertido en gran medida en un club social con rituales bonitos, estos hombres y mujeres son los que mantienen viva la llama de lo que el cristianismo fue originalmente. Un seguimiento radical de un maestro judío que desafió todas las tradiciones de su tiempo y pidió a sus seguidores que hicieran lo mismo. Así que si te has sentido incómodo durante la Navidad, si has tenido dudas sobre el origen de estas celebraciones, si has leído los Evangelios y te has preguntado por qué Jesús nunca mencionó nada de esto, quiero que sepas algo, no estás solo. Hay millones como tú dispersos por todo el mundo que han visto lo mismo. Y aunque la sociedad te diga que eres un aguafiestas, aunque tu familia piense que te has vuelto extraño, aunque tus amigos no entiendan por qué ya no celebras como antes, quiero que sepas que estás en buena compañía. Estás en la compañía de aquellos valdenses que murieron en la hoguera por su convicción. Estás en la compañía de aquellos monjes del desierto egipcio que rechazaron las innovaciones de Constantinopla. Estás en la compañía de millones de cristianos a lo largo de la historia que decidieron que la verdad importa más que la tradición. Y si decides, como yo he decidido en gran medida, vivir con esa verdad, con esa conciencia, te advierto, no será fácil. Te sentirás solo a veces, te mirarán raro, te acusarán de ser fanático o de carecer de espíritu navideño, pero también experimentarás algo que muchos cristianos nunca conocen, la libertad de seguir a Cristo sin las cadenas de tradiciones humanas, la libertad de honrar a Dios a tu manera, según lo que Él realmente pidió, no según lo que la cultura religiosa dictamina. Y esa libertad, créeme, vale más que 1000 Navidades. Esto es lo que he aprendido después de 50 años investigando, después de viajar por 100 países, después de hablar con cientos de personas que han tomado esta decisión. Los elegidos no son elegidos por ser especiales, son elegidos porque eligen la verdad, eligen la coherencia, eligen seguir al Maestro en lugar de seguir a la multitud. Y en un mundo donde casi todos siguen a la multitud, esa elección los convierte en algo extraordinario, lo sepan o no. Así termino este relato con una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a ignorarla y seguir celebrando, como siempre? ¿Vas a investigar por tu cuenta para confirmar o refutar lo que he dicho? ¿O vas a tener el valor de mirar a Cristo directamente, leer sus palabras sin filtros y preguntarte honestamente qué es lo que Él realmente quiere de ti? La respuesta, sea cual sea, definirá no solo cómo pasas el mes de diciembre, sino cómo entiendes toda tu fe. Y eso, amigo mío, no es algo trivial. Eso es todo lo que importa. Si este relato resonó contigo, si despertó preguntas o confirmó dudas que ya tenías, te invito a seguir investigando. Lee los evangelios directamente. Investiga los orígenes históricos de las tradiciones cristianas y, sobre todo, ten el valor de pensar por ti mismo, de cuestionar incluso las tradiciones más arraigadas, porque al final lo que importa no es lo que la cultura religiosa dice, sino lo que el Maestro enseñó, y esa verdad, aunque incómoda, es la única que realmente libera.